ahora sí eres mi hijo. No, no va a suceder eso. Es más, salen así como están mojados y van a continuar siendo pecadores. La diferencia es que ellos hace mucho tiempo se arrepintieron y ahora son pecadores perdonados. Esa es la única diferencia. ¿Van a seguir fallándole al Señor? Lastimosamente sí. Pero caminarán de a poco cada vez más, dejando esos pecados más escandalosos. Y justamente para tomar esta decisión han decidido dejar los pecados más escandalosos. Pero no se quedarán con eso. Comenzarán a trabajar en los pecados más ocultos, pequeños, que piensan que son pequeños. Que esos pequeños son más peligrosos todavía que los pecados más escandalosos. Ellos están tomando en obediencia al mandamiento de Cristo, de arrepiéntanse, crean en Cristo y bautícense. Ellos quieren bautizarse, haciendo esto simbólicamente, claro, representando que ellos, así como Cristo murió y fue sepultado, ellos mueren y son sepultados para el mundo, pero Cristo como resucitó, ellos también se levantan y son resucitados para Cristo. Son posesión de Cristo. Ya lo son hace mucho tiempo, pero han decidido compartir eso con ustedes diciendo: iglesia, he decidido seguir a Cristo. No quiero volver atrás. Y nosotros los vamos a acompañar en oración. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, le vamos a pedir por favor a Joshua que pase mientras ponen un cántico. Nos ha sorprendido Joshua con el deseo de querer ser bautizado. Hemos consultado a los líderes acerca de su bautizo. Hemos visto también la evidencia de que muchos hombres de Dios como Spurgeon, C.S. Lewis y muchos otros hombres más se bautizaron a los 15 años. Él acaba de cumplir 15 años. Pero me acuerdo que desde los 8 años él lloraba por ser un pecador. Pero bueno, viene la adolescencia y a veces comenzamos a olvidar esas cosas, ¿no? Pero hace un tiempo él pidió ser bautizado. Lo había dejado ahí en stand-by, no tomaba ese paso, nadie le obligó. Pero luego en estas últimas semanas dijo: quiero hacerlo. Quiero decirle a todo el mundo, a toda la iglesia y a todo el mundo como testigo de que él pone como prioridad a Cristo antes que cualquier cosa, reconociendo sus pecados. Escuchemos su testimonio. Buenas noches, hermanos. Bueno, estoy un poquito nervioso, ¿no? Lo normal. Para hacer mi testimonio, que estuve todo un día y luego estaba diciendo a mi papá: revísalo. Nada, no puedo revisar. Les hablo para poder mostrar mi vida y esperando que esta les pueda servir, aunque sea un poco, como edificación, a pesar de lo pecaminosa que es, poder ser de ayuda a algunos jóvenes también. Sé que no merezco ni siquiera el hecho de estar acá frente a ustedes con tanta gente que me ha apoyado desde chiquito, gente que me ha ayudado demasiado en lo que he ido creciendo, mi familia, muchas personas que realmente les tengo mucho cariño, que me han ayudado a llegar hasta donde estoy ahorita. Y teniendo como testigos a ustedes para cumplir el mandamiento del bautismo. Bueno, como ustedes saben, yo nací en la iglesia básicamente. Mi papá fue pastor, luego mi otro papá también fue pastor, es pastor ahora. Y rodeado del evangelio, las enseñanzas de desde chiquito escuchando cosas sobre nuestro Dios, con cosas pequeñas como la creación, el arca de Noé y muchas otras enseñanzas. Las CBDBs, por ejemplo, como la historia que marcaron mi vida, con muchos amigos nuevos, algunos que ya no se encuentran acá tampoco, y otros que sí. Y muchas cosas hermosísimas, de verdad, que aprecio demasiado el hecho de haber crecido, ¿no?, en esta iglesia. Ustedes son como mi familia. Y teniendo amigos con los que crecí en la iglesia, desde chiquito, como dijo mi papá, había un libro de la Biblia que nos dieron en una EBDB,
en la cual en las últimas páginas tenía lo que es el Evangelio. Y yo de chiquito una vez levanté muy temprano, no sabía qué hacer a esa hora, y agarré esa Biblia y me puse a leer. Y acepté en ese rato el Evangelio, entendí la pecaminosa que es mi vida, teniendo 8 o 9 años, y creía en Él, pero realmente no lo comprendía bien. Sabía que hizo Dios y creía en Él, pero no lo sé, o sea, no había experimentado las cosas como para entender bien qué es lo que hizo Dios en nosotros. Era como tener a Dios en segundo plano, como algo más. Estaba frío, hermano, alejado de Él, creyente pero alejado. Un vil pecador, asqueroso y enemigo de Dios, con muchos pecados guardados, ocultos e intentando mejorarlos por mis propias fuerzas. Pero hermano, intentarlos por tus propias fuerzas es imposible. Y bueno, fui creciendo con mi mentalidad pobre de tener a Dios, creyendo en Él, pero teniéndolo como algo aparte, como un además. Hasta que llegué a mi adolescencia, más pecados, más impulsos, más tentaciones. Pero algo peor, empiezas a entender y a sufrir los problemas. Muchísimos problemas que ya estaban, tuve la conciencia para entenderlos y saber qué pasaba. Y hermanos, realmente sí me deprimía. Me preocupaba. Había momentos en los que ya no podía más. Y te ponías a llorar a tu cuarto encerrado, esperando que nadie entre, clamando a Dios, ayúdame por favor, que todo esto pase ya. Que sea algo mentira, que ya acabe todo, por favor. Orando, llorando hasta que te quedabas dormido de tantas lágrimas. Levantando al día siguiente, esperando que tus papás no se den cuenta que todo está hinchadazo. Lavando tu cara para poder ir al colegio. Y aunque te olvidabas, siempre olvidabas los problemas. Había momentos en los que te ponías feliz, alegre, pero siempre había un momento en el que te quedabas solo o que se volvía el pensamiento y lo recordabas. Tarde o temprano siempre ese pensamiento, ese sufrimiento te perseguía. Y hasta que hubo algo en mí que hizo que ya no podía y todo estalló. Y hermanos, ya no pude guardarlo, ya no pude tenerlo en secreto todo. Y decidí hablar con alguien que es la persona que más me guía en mi vida, mi papá. Hablé con él y realmente quiero agradecerle mucho a Dios por él, porque incluso él es quien la sufre más que yo ahora. Lo que sufro yo no se compara en nada con lo que sufre él, teniendo que combatir con todo lo que ustedes ya saben. Y el verle resistir, seguir adelante con los mandamientos de Dios, aunque está preocupado, espera en Él. Realmente, aunque los mandamientos de Dios, aunque obviamente Él no es perfecto, mi papá no es perfecto, y es algo obvio, ¿no? Algo que todos deberían saber o notar, pero realmente es alguien de gran ejemplo como creyente. Y agradezco muchísimo a Dios por darme la oportunidad de tener un gran papá, que ni siquiera merezco tenerlo como padre. Pero hablé con él y aclaré todo lo que tenía, de verdad. La lucha entre lo que quiero y lo que debo. Y aunque lloras, no sabes lo que va a pasar, no conoces lo que pasarás en un futuro, pero decides dejarlo todo en manos de Dios. Volví a Dios, hermanos, ese día. Y hermanos, pecador, con un montón de cosas ocultas, asquerosas de romper los mandamientos, estando alejado de Él, siendo enemigo, un hijo de ira. Pero hermanos, Él nos recibe con los brazos abiertos. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú, Señor, me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y hermanos, ahí es cuando entiendes que aceptar y orar a Dios en medio de la aflicción no es que Dios va a calmar la tormenta, sino que Él es la paz en medio de la tormenta, hermanos. Y sí, hermanos, Cristo nos entiende. Jesús fue verdaderamente Dios, pero también fue verdaderamente hombre. Él lloró, Él tuvo miedo, Él estuvo ansioso. Él rogó a Dios si es que había otra forma. Pero hermanos, hombre en este cuerpo de pecado, pero vivió una vida sin absolutamente ningún pecado, ni uno. Vivió en este cuerpo de pecado, fue tentado por el mismísimo Satanás, pero ¿saben? Él no pecó. Y a pesar de todo, Él nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Sí, hermanos, hubo un niño que nació en un pobre pesebre,
siendo el Salvador de este mundo, el Rey de todo, el cual crecería y viviría una vida de adoración a Dios, siendo un hombre en este cuerpo de pecado, tal como nosotros, que al estar en este cuerpo de pecado tenía la disposición incluso de poder pecar, ¿no? Pero no, a pesar de todo el miedo, fue crucificado por nuestros pecados, hermanos, por mis pecados y por los tuyos, con un sufrimiento inexplicable que incluso hizo que sudara sangre. Y sí, hermanos, sudó sangre, no es una metáfora, Él lo hizo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice Lucas 22:44. Y es un fenómeno que está explicado científicamente, en el que los capilares de las glándulas sudoríparas se rompen debido a un estrés físico o emocional extremo. La sangre se mezcla como sudor y aparece como si alguien sudara sangre. Hermanos, Él sudó sangre por nosotros. Crucificado como un criminal. En la antigüedad la cruz era símbolo de maldición porque era para los peores criminales. Con clavos en sus manos y pies, teniendo que tener un dolor tremendo para simplemente respirar. Hermanos, Cristo sufrió terriblemente. ¿Y por quiénes? Por nosotros. Por quienes lo traicionamos, pecamos en contra de Él. Y por amor a nosotros, perdonándonos y amándonos a quienes creemos en Él. Y hermanos, a todos sé que nos han hecho daño. Alguna vez sí, obviamente nos han hecho daño. Pero, ¿alguien sufrió más que Jesús? ¿Alguien ha sudado sangre acá? No. Lo que sea que nos hayan hecho, debemos perdonar tal como lo hizo Jesús. Sí nos hicieron daño, pero tenemos que perdonar, hermanos. Porque Él, a pesar de haberle fallado tantas veces, Él sigue con los brazos abiertos para nosotros, hermanos. Hagamos lo que hagamos, hermanos. Si vas con Dios genuinamente de corazón y aceptas tu pecado, hermanos, Él te acepta. Él te recibe con los brazos abiertos. Y hermanos, el mundo te ofrece distintas formas de sanarte. Fiestas, mujeres, ser mujeriego, yo qué sé, drogas, alcohol. Pero hermanos, aunque en ese momento te sientas mejor, lo único que puede darte paz es nuestro Señor. La paz que te da el mundo no se compara con la paz que nos da nuestro Señor, hermanos. Y hermanos, luego de Él morir crucificado como un terrible criminal, sus discípulos no tenían fe incluso de Él. ¿Saben qué pasó? 3 días después, Él resucitó. Y con eso, hermanos, luego de morir, cuando nadie creía en Él, resucitó por nosotros. Eso sellando nuestra salvación de verdad, asegurando nuestro perdón y dando poder al Evangelio que nos ha dado desde el Antiguo Testamento. Y este es el Evangelio, hermanos, que Cristo vivió una vida perfecta, murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Qué estamos esperando para ir en Él, hermanos? Acepta tu pecado. Yo lo hice, hermanos, y Él me recibió con los brazos abiertos. ¿Qué esperas tú para ir con Él? No le ocultes tus heridas a Dios. Él es el único que puede sanarlas. Mientras tenga vida, Él te da oportunidad de ser su hijo. Mientras aún abra los ojos al despertar, aún tienes esperanza, hermano mío. Y no, hermanos, yo no soy salvo porque yo hice algo. Soy salvo por la gracia de Cristo. Porque si fuera por mis propias obras, debería estar condenado al infierno, sufriendo eternamente. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias, nos dice Salmos 34:6. Y hermanos, es obvio que a pesar de convertirme a Dios, mis tentaciones seguirán apareciendo. Mis problemas aparecerán aún más fuertes. Incluso me puede llegar la muerte en cualquier momento, hermanos. Pero, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Y también hablo esto para aquellos que siguen en aflicción, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidados sobre nosotros. Sobrepensar y estar pensando tanto en algo, teniéndolo volando en tu cabeza, volviendo como un círculo vicioso que no sale de ahí, no te arruina tu paz, no te va a servir de nada. Solo déjaselo a Dios. Él tiene un plan para todo. Nada se escapa de su poder, simplemente espera en Él, hermano. Hermanos míos, aunque no quiera,
Es obvio que lamentablemente en este cuerpo voy a seguir fallando, voy a seguir pecando. Pero hermanos, 2 Corintios nos dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, hermanos. Nadie acá es fuerte. Nadie tiene fuerzas para combatir el pecado por sus propias fuerzas. Sin Él no tenemos nada. Pero hermanos, Él aún así nos ayuda. Y los que nos convertimos a Él, tenemos a su Espíritu Santo, el cual nos ayudará a cambiar. Siempre vamos a pecar, hermanos, mientras estemos en esta vida. Pero Él murió por tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Ve a Él y vas a encontrar consuelo. Y hermanos, intenté hacerlo a mi manera. Lo que creía que supuestamente estaba bien para mí, lo que debía hacer según yo, y lo que mi carne, mi corazón quería hacer, hermanos, no es lo que Dios quiere siempre. Por eso, intenté hacerlo a mi manera, hermanos, pero fallé. Y mientras lo hagamos para ti mismo, para lo que tú quieres hacer, para lo que piensas que va a estar bien, vas a fallar, hermano. No vas a hacer lo correcto. Por eso en Proverbios nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amigos, hermanos, jóvenes, todos los que estén viendo, hazlo todo para Dios, hermanos. Y verás que, aunque obviamente es difícil, Él te llevará por el camino recto. Vas a sufrir, es verdad que vas a sufrir. Vas a llorar, vas a estar pensando, sobrepensando, hasta sufrir demasiado, pero si es lo que Dios quiere, hermanos, algún día vamos a ser recompensados si es que lo hacemos. Y en eso creemos, hermanos, que si hacemos todo para Dios, Él nos va a llevar por el camino recto. Y tú, mi amado hermano, ¿qué esperas para darle tu preocupación, tu dolor, tu estrés, tu ansiedad, tu impulsividad, tu culpa, tu odio, tu corazón roto, tu sobrepensar, todo lo que tengas que te haga sentir algo de mal o algo de bien? Hermano, en el único que hallarás paz es en Jesús, en nuestro Dios. En Él hallarás la única paz que te puede sanar. Y Él te recibe con los brazos abiertos. Dios estará contigo incluso hasta tus peores días, nos dice Isaías 66. Y hermanos, a este Dios alabo, al Dios que creó los cielos y la tierra, creador de todo, santo, que está en todos lados, lo sabe todo, desde lo mejor hasta lo peor, desde lo más chiquito hasta lo más grande, eterno, misericordioso, santísimo, que está excelto sobre todo, que nos ama a los que hemos ido a Él y que nos recibe. Y si siguiera diciendo los atributos, no acabaríamos. No tendría tiempo ni siquiera en mi vida para poder terminar. Y hermanos, soy un peregrino en esta tierra. Lo soy. Así que seguiré sufriendo y fallando. Pero ahora Dios me guiará y corregirá. Y ustedes, como testigos de mi bautizo, les pido que en algún momento que me vean una falla o me aleje, me guíen hacia Él. Y hermanos, hoy como cumplimiento del bautizo, quiero hacerlo enfrente de ustedes y realmente agradezco muchísimo a todos. Y les pido que me acompañen en esta travesía, en este peregrinaje, porque soy un peregrino en esta tierra. Y hermanos, ven a Dios, Él te va a sanar. No es que te va a sanar físicamente, Él te va a ayudar, te va a quitar todo lo que puedas sufrir. Si aún no lo hace, es lo que Él quiere. Hazlo, hermano. Él te espera con los brazos abiertos. Hayas hecho lo que hayas hecho, seas el peor de acá, hayas matado a alguien, yo qué sé. Pero hermanos, todos hemos fallado acá. Nadie acá es perfecto. Todos alguna vez hemos fallado, hemos pecado. Pero ven a Él, hermano. Él te espera con los brazos abiertos. Gracias por todo. Yoshua Emanuel, en fiel cumplimiento al mandato de nuestro Señor Jesús, de arrepentirnos, creer en Él y luego bautizarnos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Buenas noches, hermanos y amigos que en esta por su presencia nos anima. Yo conocí al Señor a los 17 años, cuando Dios orquestó a cuando mi padre le llevaron los terroristas. Y fueron 15 días de aflicción, hermanos, y mi mamá sufrió bastante en ese tiempo porque pensaba que ella le había mandado a matar, ¿no? Entonces, para esos días había una campaña evangelística en la plaza y Dios había preparado todo, y ese día conocí al Señor y empecé a servirle en sus caminos. De los 17 hasta el 2025 he estado sirviéndole al Señor, pero ya en el camino conocí al Señor, estaba en la Iglesia Alianza, empezó a llevar verdades bíblicas, también de bautismo, pero en el camino he ido apartándome del Señor en actividades, estaba metido en actividades, en visiones y por último en la música. Entonces, no había entendido bien el Evangelio del Señor y 15 años me aparté del Señor hasta que me convertí en un cristiano tibio. Mi padre murió de alcoholismo, de cirrosis, y toda mi familia hemos crecido, hermanos, en un hogar de violencia, de gritería. Mi padre solo venía a pegarle a mi mamá, a mis hermanos. Y bueno, ahí, ¿no? Mi cristianismo ahí ha ido subiendo, bajaba así, ¿no? Me apartaba de Dios. Llegaba el momento de que dudaba de mi salvación, dudaba de mi fe, y hasta que me aparté totalmente de Él. Y me había convertido esclavo del vicio del alcohol, vicio de las cosas mundanas. Quería servirle al Señor, quería amarle de verdad, pero no podía, hermanos. Venía a la iglesia, lloraba, hacía sufrir a mi familia, a mi hija, a mi madre. Sufría yo también. ¿Cuántas veces Dios me ha librado de la muerte? Si ustedes vieran ese valle, tiene como 10 o 3 varios chocados, pero no ha sido porque me han chocado, sino porque Dios me ha librado de borracho. Iba y no me acordaba cómo llegar a mi casa. Solo mi esposa y mi hija son testigos de cuánto he llorado, sufrido. Pastor es testigo, hermanos, cuánto he llorado conmigo. Inclusive, seguramente como humano, él ya no soportaba porque todas las veces mi esposa le molestaba, cada semana, Marcos otra vez. Parecía esos fumones, hermanos, que tenían de la calle, me sacaban. Llegaba hasta Calato a mi casa y yo recibo consejos de todo tipo. Aquí tengo amigos que me han aconsejado y su ejemplo ha sido para mí de mucha ayuda. La familia de Wilson Guevara, de Pablo. Y hermanos, hasta que Dios tocó a mi madre, creo que si Dios no hubiese tocado a mi madre y no se hubiese llevado, Dios lo hubiera hecho de una u otra manera, hacerme volver sin pie, no sé, pero hubiese tenido que volver. Entonces, hermanos, crecí en los cursos que llevamos con la Candy Iglesia. Cada curso, cada discipulado ha sido como una espada en mi corazón, porque me hacía entender lo miserable que es estar lejos de Dios, que nuestro pecado nos aleja de Él, nos convierte en un tirano, en un mal hijo, en un mal padre, nos convierte en lo peor cuando estamos separados de Dios. Y Dios ha tenido que usar la vida de mi madre para poder yo volver y hacerme reflexionar que sin Él no soy nada. Así que, hermanos, yo esta hora yo ya me bauticé, pero no entendí el Evangelio en su magnitud
como ahora, ¿no? Como ahora. Entonces, doy este paso de fe, de bautizarme, porque sé que el bautismo no es salvífico. Entonces, quiero agradecer a Dios. Un salmo dice, este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, quiero dar gloria a Dios y agradecimiento por todo lo que Él hasta ahorita me ha permitido estar acá. Sus oraciones, hermanos, y que Dios los bendiga. Gracias. Marcos Tello, fiel cumplimiento al mandato de Dios, de arrepentirnos, creer en Él y luego ser bautizados. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches a todos, hermanos. Me encuentro con ustedes para testificar mi fe en Jesucristo. Tengo 28 años y durante toda mi vida me han cuidado con más amor del que merezco. Nunca tuve necesidad material ni carencia afectiva. No fue sino hasta perder a un ser querido que sentí que todo perdió importancia. Incluso las cosas que deberían hacerme dichoso no tenían valor. Entonces, en medio de mi orgullo mundano, yo sentí un gran resentimiento hacia Dios. Creí tontamente que por mis acciones y pecados, entre comillas, leves, debía tener el agrado de Dios y Él debía cumplir todos mis deseos y oraciones. Poco a poco, y por la gracia de Dios, fui aprendiendo de Jesucristo mediante las Escrituras y caí en cuenta de la gravedad de mis pecados y de cómo el orgullo estaba endureciendo mi corazón. Pude sentir el peso y la suciedad de mis pecados y cómo me alejaba de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios nos da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor, quien derramó su sangre preciada por el perdón de nuestros pecados. Hoy me bautizo, no para quitar mis pecados, sino con el deseo de testificar mi amor, mi confianza hacia Dios y representando mi muerte ante mis propios deseos en mi nacimiento en Cristo Jesús. Las Escrituras nos dicen que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios va a permanecer por siempre.
Sheila, en fiel cumplimiento al mandato de Dios y habiendo escuchado de tu testimonio y de cómo es que el Evangelio ha tocado tu corazón, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches con todos, hermanos. Voy a dar mi testimonio de fe. No sé qué tal ayuda va a ser mi papelito. Bueno, yo antes de venir a la iglesia, todo eso, mi familia también es testigo. Yo era una persona muy tranquila. Pasaron ciertas cosas en mi familia con una persona y todo cambió. Me fui siendo rebelde, terca, muchas cosas más, resentimiento, todo eso en mi corazón, decepción. Pero en eso yo buscaba como que solucionar las cosas en mi casa, porque aparte de eso teníamos problemas en casa también, a veces faltaba comida y muchas cosas más. Entonces, siempre ha sido mi ilusión es poder brindar la ayuda posible a mi familia. Pero en el camino fue difícil, no fue nada sencillo. Y lo que tengo aquí es una parte de lo que refleja cómo llegué hasta acá. Entonces, llegué con muchas heridas. Justo una amiga que es de otra iglesia, su mamá me invitaba muy seguido, pero ella un día sin querer me fui y hice esa oración que hacen normalmente en las otras iglesias y dije, voy a seguir a Cristo. Pero en el camino yo no entendía ni la palabra, no entendía nada y aún por la fe que tenía ahí en mi corazón, quería hacerlo. Por eso es que he llegado. Ahora me ven aquí. Ahora en eso vi muchas cosas. Pasó pandemia y yo no sabía lo que yo pasaba. Ahorita todavía sigo en tratamiento y también terapia. Las cuales estoy acá. Porque si no fuera por Dios, no estuviera aquí, hermanos. Muchas cosas me han pasado, pero gracias a Él yo estoy aquí. Gracias a Dios también estoy vivo. Porque nadie sabía los pensamientos destructivos que yo tenía. Y eso me llevó hasta acá. Mi familia no sabía. Y yo tampoco. De lo que me pasaba, porque andaba así muchas veces. Pero tanto así decidí seguir a Cristo, como dice, por fe y no por vista. Y eso es lo que hacía. Y me recordaba mucho eso. Y gracias a Él y al hermano Jonathan, a Cristian, a la hermana Margarita, también Nazarí fue parte de eso. Gracias por traerme aquí. Gracias al pastor Jarvis, que estando aquí he podido entender lo que otras iglesias no me hicieron entender.
otras personas que vivían en el Evangelio, por así decirlo, carismático, pentecostal, no me vieron quizás abrir la mente como el pastor me lo ha hecho. Cada discipulado, cada culto, cada vez posible, cada vez que venía, me hizo entender y comprender lo que es realmente vivir el Evangelio. Que soy inútil, que no soy nada sin Él. Y cargarme de esas emociones de vivir su palabra que le falle. Sé que estoy con Él y ya no me siento sola como a veces me sentía. Y yo le doy gracias a Dios y gracias a cada hermano que está aquí por venir, y a mi familia también, porque esto es importante. Son muchas cosas, hermanos. Eso lo tengo que decir. Y Jesús es el camino y la verdad y la vida. Tienes que creerle al Señor todo lo que pongas porque Él es soberano. Gracias. Guadalupe, después de haberte arrepentido y creído en el Señor Jesucristo, ahora yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Buenas noches, hermano pastor y hermanos en Cristo. Hoy inicia una etapa, un día muy especial, inicia una etapa de mi vida, convertirme a un hijo de Dios. Bueno, yo en mi niñez estuve estudiando en un colegio, muy conocido, y de niño escuchaba la palabra de Dios, pero llegó un momento que mis padres se separaron, mi vida cambió, me fui con mi mamá a la vida, ¿no? A la vida mundana, como se dice. Ya. Y así pasó mi vida. Bueno, y era una persona ya en el mundo, con amigos. Yo aún compartía momentos de celebraciones, fiestas, bueno, que incluía tomar bebidas alcohólicas, todo. Y siempre, donde al final volver a casa mi vida era vacía, desordenada con familia y conmigo mismo. Llegué a escuchar la palabra de Dios al asistir a esta iglesia por la invitación de una gran amiga, compañera de colegio, que al encontrarme después de muchos años, que me invitó en varias oportunidades, finalmente acepté asistir con ella a la iglesia. Y escuchar las palabras de Dios nuevamente, el amor de Jesucristo por mí siendo un pecador, donde doblego mi corazón, arrepintiéndome, pidiéndole perdón por mis faltas y pecados en mi vida. Y solamente con Él tengo la paz, que ahora lo tengo, el amor y la fortaleza para hacer frente a cualquier adversidad en la vida. Y gracias también ahora
tengo una persona especial que le agradezco mucho por estar en mi vida. Yo acepto a Dios en mi vida y en mi corazón porque solo con Él tengo la paz al comprender que Jesús murió en la cruz por mí para ser salvado. Gracias. Minter, después de haber tú creído en el Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, confiando en Él, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo yo un gran pecador, extraviado en mi error, incapaz fui de evitar. Nos ponemos de pie y cantamos un cántico. Hermanos, les pedimos como iglesia que a nuestros hermanos que se han bautizado podamos seguir orando por él. Debemos recordar que aunque simbólicamente estamos representando nuestra muerte al mundo y nuestra resurrección y vida para Cristo, debemos recordar que todos los días tenemos que matar a ese viejo hombre. No se ahogó, sabe nadar. Y todos los días tenemos que matarlo. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo su palabra, aborreciendo cada vez más nuestros pecados y buscando hacer su voluntad. Amén.